buenas. Tras 40 años de socialismo, la política económica de Andalucía ha dado un giro de 180 grados, una estrategia basada en impuestos bajos, en la estabilidad presupuestaria y en poner menos trabas a la libertad de mercado son los principios que enarbola el gobierno de Juanma Moreno. Y bueno, pues uno de sus responsables, uno de los protagonistas de este cambio, de este viraje, es el consejero de Hacienda Regional, Juan Bravo. Bienvenido a Libertad Digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y junto al consejero y junto a mi compañero Javier Romero, responsable de la sección de Andalucía. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Pues vamos a analizar todo este cambio y, bueno, sobre todo sus resultados. Y a mí lo primero que me gustaría preguntarle, consejero, es ¿qué se encuentra el consejero de Hacienda? No olvidemos que Hacienda es la que maneja la llave de la caja de los presupuestos cuando llega a Andalucía. Bueno, pues la primera referencia que nos encontramos nada más llegar es que el gobierno anterior, en el presupuesto del año 2018, fue la única comunidad autónoma de España que incumplió las 3 reglas fiscales: déficit, deuda y gasto. La única que incumplió todo, con lo cual unas cuentas maltrechas. Y en segundo lugar, la derivada era que para el año 2019 no habían dejado unos presupuestos preparados. Se fueron a elecciones, priorizaron elecciones, eso nos obligó a hacer lo que muchos dicen de los 3 presupuestos, y tuvimos que hacer la prórroga del año 2018 para el año 2019, tuvimos que hacer los presupuestos del año 2019 porque el presidente Juanma Moreno marcó como una prioridad tener presupuestos, y luego, lógicamente, los presupuestos del año 2020 que se hicieron a lo largo del año 2019 y conseguimos aprobarlo, con lo cual imagínese el cambio, pasar de no cumplir ninguna a tener que hacer 3 presupuestos, y que además el presupuesto del año 2019 significó que Andalucía fue la única comunidad autónoma de España que cumplió las 3 reglas fiscales. Es decir, en unos meses pasamos de no cumplir nada, gobierno socialista, a cumplirlo todo. Y luego nos encontramos un sistema en el que el gasto estaba totalmente descontrolado. Tuvimos sentencias que pagar nada más llegar, más de 160 millones, una sentencia del Metro de Sevilla. Encontramos eso, poca precisión a la hora de control del gasto público. Yo cuento una anécdota, pero que lo refleja todo. Cuando yo llevaba un mes, saben que llegué de segundas, digamos, sí, por la enfermedad del compañero, la Consejería de Hacienda, yo me iba tarde porque, claro, iba acelerado, llegaba muy pronto por las mañanas y yo veía que me iba y volvía, y en un edificio de 8 plantas la luz estaba encendida cuando me iba y cuando volvía. Y cuando llevaba un mes le pregunté a la persona de la entrada, dije, oiga, ¿esto cuándo apaga la luz? Porque yo me voy tarde y vengo pronto. Y me dijo, consejero, aquí nunca se apaga la luz. Dice, yo llevo 10 años trabajando aquí y las luces están encendidas siempre. Entonces yo les pregunto, ¿quién en su casa ha tenido 24/7 las luces encendidas de todo un edificio? Eso es, así era necesario poner los impuestos más altos de España. Porque claro, para ese gasto descontrolado, yo creo que es un ejemplo que le podría dar de esas cuestiones. Desde entonces las luces evidentemente se apagan cuando la gente no está, el aire acondicionado cuando la gente no está se apaga, y yo creo que es lo que tampoco tiene ningún mérito, es lo que hace cualquier familia en su casa, y por eso nosotros, pues yo creo que nos está permitiendo, estamos recaudando más, pero estamos haciendo muchísimo más con lo que aparentemente ser menos recursos, y sin embargo está luciendo mucho más. Pues bueno, lo que hace cualquier persona en su casa. Sí, un ejemplo de despilfarro absoluto. Absoluto. Y bueno, ustedes dicen que las 3 reglas fiscales estaban descontroladas y anuncian una bajada masiva de impuestos. ¿Qué impuestos han tocado? ¿Cuántos han ahorrado los andaluces desde entonces? Y no sé si ha sido fácil tomar esa decisión o lo tenían claro cuando llegaron. Bueno, el presidente y el vicepresidente, Juan Marín, también tuvieron claro el primer momento que todo lo que habíamos acordado había que cumplirlo. Todo. Y yo creo que eso da credibilidad, y por eso la gente confía en Andalucía. Y uno de los temas en los que se hablaba era bajar impuestos. O sea, no entendíamos por qué Andalucía tenía que ser la comunidad autónoma en la que los andaluces pagaban más impuestos en renta, más impuestos en transmisiones patrimoniales, más impuestos cuando compraban un coche, más impuestos en todo. Y sin embargo la comunidad autónoma no iba bien, estaba en la cola de esta situación. Entonces acordamos hacer eso. Nada más llegar, a los 100 días, suprimimos prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones con una bonificación del 99%, bajamos el impuesto a la renta a las personas físicas e hicimos algún gesto más. Pero sabíamos que habíamos comprometido más, por eso en el mes de octubre hicimos nuestra segunda o tercera rebaja fiscal, porque una parte adelantamos, que significó bajar el impuesto a la renta a las personas físicas para quedarnos en unos tipos que están de la media baja de España. Es decir, ¿sí? En Andalucía se paga un impuesto a la renta muy comedido. Bajamos transmisiones patrimoniales que estaban en el 10, 9 y 8% para dejarlo en el 7, en el 6 o incluso en el 3,5%. Y alguien dirá, ¿y al 3,5% por qué? Por ejemplo, a ver si les parece mal, 3,5%
en las poblaciones rurales de menos de 5.000 habitantes, o para jóvenes menores de 35 años, o para personas con discapacidad, o para víctimas de violencia del terrorismo, o para víctimas de violencia doméstica, es decir, a colectivos muy concretos a los que realmente queríamos ayudar. También hemos bajado el impuesto de circulación porque nos parecía que no tenía por qué pagarse más impuestos que en el resto, o sea, queríamos estar en la media. ¿Y qué ha significado esta bajada de impuestos que hemos hecho? Ha significado que Andalucía, cuando llegamos, era en el ranking del Tax Foundation de 19 comunidades, porque el País Vasco la consideraban las 3 diputaciones, de 19 éramos la 16ª. Antes de la aprobación de esta ley, porque el informe salió antes, estábamos la 7ª, y con esta rebaja que hemos aprobado estaremos la 3ª, posiblemente, de las comunidades autónomas en las que los andaluces pagan menos impuestos. La siguiente derivada que tiene la crítica es, bueno, entonces estaréis recaudando menos, ¿no? Bueno, pues en el año 2019, cuando hicimos esta rebaja, recaudamos en el impuesto a la renta de las personas físicas 600 millones de euros más que el año anterior. Conseguimos 119.000 contribuyentes más. Dice, oye, pero bueno, transmisiones patrimoniales, que aunque la aprobamos en octubre, hicimos un decreto ley para anticipar parte de esa rebaja, a ver, en transmisiones habréis perdido, ¿no? Pues no, resulta que en Andalucía se venden y se compran más viviendas que en el resto del territorio nacional, y que estamos consiguiendo que nuestra recaudación esté muy por encima, ya no del 20, que está más de 400 millones por encima, pero bueno, alguien puede decir, no, la pandemia, vale, 19, estamos recaudando, por ejemplo, en transmisiones patrimoniales, más de 140 millones de euros más que el año 2019, es decir, estamos recaudando más que la proporción que está recaudando el Gobierno de España lo suyo, con lo cual estamos demostrando que en estas políticas hacer las cosas bien tiene premio. No solamente eso, sino que en el empleo interanual estamos estando por encima, tenemos más, somos los número 1 en autónomos en España, los segundos o terceros en exportación, es decir, que solamente bajar impuestos no es el único elemento que esto lo permite, también la simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Hemos hecho 2 decretos y estamos preparando el tercero para simplificar, para agilizar, para dar rapidez a los proyectos, para que nadie más tenga que esperar 10 años para una licencia. Yo creo que todo eso ha configurado lo que estamos haciendo. Y luego nos decían también, por ser justos, la crítica de la oposición, del Partido Socialista, es que esto era para ricos. En Andalucía, gente que gane más de 150.000 euros, hay un 0,2, o sea, no llega a 100.000 personas. Más de 60.000 euros. Quizá porque era un infierno fiscal, claro, era uno de los y aparte motivos. porque por desgracia no había, lo que tenemos que conseguir es que la gente pueda ganar más dinero, no cobrarle más impuestos, sino que la gente, el 80% están hasta 30.000 euros. Nuestras medidas antes estaban hasta 19 y hasta 25.000 euros, es decir, 19.000 euros en individual y hasta los que ganaban 25.000 en tributación conjunta. Nosotros hemos elevado hasta 25.000 en tributación individual y hasta 30.000 en tributación conjunta. Es decir, hemos hecho medidas que llegan al 80% de los que presentan de los que tienen que hacer la declaración de la renta. Imagínense lo que eso viene a significar. Es decir, hemos hecho unas medidas que llegan a más de 4 millones de andaluces. Eso es hacer las cosas para todos. Sí, quieren o han tomado como ejemplo a Madrid para todas estas medidas y sobre todo ¿hay margen para seguir bajando más impuestos? ¿Tiene Andalucía margen, o lo habéis pensado quizá en el IRPF o los impuestos propios? Por ejemplo, Madrid los ha eliminado, no sé cómo está Andalucía en ese sentido, si os habéis planteado bajarlos o también fulminar alguno de estos impuestos propios autonómicos que son un tanto liosos, sobre todo a nivel administrativo para recaudar. ¿Hay margen, consejero? Lo primero, en cuanto al referente, nosotros nosotros entendemos que cuando alguien hace política tiene que analizar también su entorno, su competencia. Entonces nosotros hemos analizado Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Portugal, y cuando vemos que Portugal baja impuestos, aunque hay un gobierno de izquierda, cuando vemos que Francia, en su paquete fiscal de recuperación de los 100.000 millones de euros, los 40.000 europeos y los 60.000 propios, lleva un paquete de 25.000 millones de bajada de impuestos, o vemos que Italia, Mario Draghi ha dicho que hay que bajar impuestos, tenemos claro que es el momento de apostar por bajar impuestos para permitir reactivar, ¿no? Y también entramos en la decisión de la curva de la FER, que si sí, que si no, mire, yo no entro en la curva de la FED. Año 96 a 2004, aplicando estas políticas de simplificación, reducción y rebaja de impuestos, se crearon 5 millones de puestos de trabajo. En el año 12 a 18, aplicando estas políticas, se crearon 3,5 millones de puestos de trabajo. Lo hacemos en Andalucía y lideramos los autónomos y generación de empleo. Oye, parece que la fórmula funciona, ¿por qué no aplicarla? No, hoy en Portugal, aunque sea un gobierno de izquierda, copió esta fórmula y funciona, y Portugal tiene empleo, tiene actividad económica. Es que no tiene tampoco mucho misterio. ¿Qué margen nos queda? Hombre, sinceramente hemos hecho un esfuerzo de cientos de millones de euros que hemos dejado en los bolsillos de los ciudadanos. En el IRPF es difícil bajarlo más, en transmisiones patrimoniales, es decir, hemos hecho una fiscalidad muy potente en la flexibilidad para llegar.
¿Dónde quizá tenemos el recorrido que nos quedaría en el análisis que estamos haciendo ahora mismo con el impuesto del patrimonio? Sí. Es el impuesto en el que tendríamos que valorar, estamos estudiando qué efectos podría tener. Y usted me dirá, ¿y cuáles son los efectos? Porque esto no es bajar los impuestos porque sí. Como le he explicado, en la bajada de impuestos hemos atendido a las personas más vulnerables, ¿no? Con algún tipo. Hemos atendido a la despoblación, hemos atendido a las personas que necesitan asistencia en casa, hemos atendido al tema de la vivienda bajando y facilitando el acceso a la vivienda, otros lo hacen interviniendo. Sí. Nosotros pensamos que nuestro apoyo debe ser libertad en el mercado y facilitar el acceso con impuestos más bajos. No hacerlo así significa que Blackstone ha comunicado que 3.100 viviendas que tenían alquiler las pone a la venta. Es decir, si reducimos la oferta de alquiler, lo que va a hacer automáticamente es provocar un alza de los precios, es decir, justo lo contrario de lo que anuncia el Gobierno de España, lo que está provocando. Nosotros aplicamos otras teorías, como también nuestro plan de viviendas, para facilitar el acceso. ¿Cómo? Pues en esa colaboración público-privada, facilitando el acceso a terreno que tiene la Junta, a cambio de que el precio sea más asequible para los jóvenes o para las personas. Es decir, nosotros eso lo hemos hecho y lo hacemos. En patrimonio tenemos mucha población no residente, que ese impuesto no lo entiende porque prácticamente no existe en los países del entorno y les cuesta pensar por qué se van a juntar al ámbito de España si luego cuando llegue aquí me van a cobrar el impuesto del patrimonio y eso me puede hacer. Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos una recaudación del impuesto del patrimonio que se recaudaba en unos 80 millones y hemos conseguido subir a 110. Sí. O sea, de 80 a 110 la recaudación. Bajando patrimonio. Bajando patrimonio. Pero claro, si es que aquí la clave no es subir los impuestos, es que la gente gane más, que haya más gente trabajando, que haya más gente con actividad económica, gente que gane más ingresos y cuando tú ganas más, contribuyes con más impuestos. Si la gente no es tanto el problema pagar impuestos, el problema es que me cobres hasta cuando no gano, que eso lo hemos visto en el Gobierno de España. Entonces, con el patrimonio es esa ponderación de decir, oye, si yo quitas el impuesto de patrimonio y renuncias a 110 millones de euros, ¿cuánto me entraría porque todos esos no residentes se hicieran residentes? Entonces, las cosas se hacen con criterio y con estudio, y en eso es en lo que estamos hablando. ¿Y si se plantean una eliminación de patrimonio? Estamos estudiando si ese elemento se podría compensar, esa pérdida de recaudación de 110 millones la podríamos compensar con la ganancia que tendríamos porque esos no residentes se convirtiesen en residentes y fueran a tributar a Andalucía, ¿no? Que imaginaros, generalmente los no residentes que tenemos en Andalucía tienen un poder adquisitivo alto. Si conseguimos que esa gente tributase en Andalucía, pues evidentemente, muy posiblemente compensaríamos esos 110 millones que dejásemos de recaudar con lo que nos incorporarían en renta. Hasta ahora, cada vez que hemos hecho un planteamiento de estos, ha salido. Pero tampoco le voy a engañar que el equipo que tenemos es muy bueno y se estudia cada variable qué efectos puede tener y qué colaterales puede tener, porque evidentemente uno puede pensar, oye, puedo perder recaudación y no lo haces para perder recaudación porque tienes muchas necesidades. Y fíjate, a pesar de bajar los impuestos, si vamos a los presupuestos, más de 3.000 millones de euros metidos en sanidad desde que hemos llegado, pasar de 9.800 a 12.900, o sea, 3.000 millones más, más de un 30%. En sanidad hemos incrementado en 1.600 millones de euros la educación pública y luego en políticas de dependencia hemos incrementado en 400 millones de euros. O sea, creo que eso es lo que la gente nos pide, que hagamos una buena gestión de los impuestos y una buena gestión del gasto. Y sin embargo, la región sigue creciendo, la región sigue subiendo puestos dentro de España y ahora mismo está casi, hombre, todavía no, pero podría llegar a competir con Cataluña como es la segunda región española a nivel económico. Creía que me iba a decir con Madrid. Porque Cataluña para nosotros en muchos casos, pensar que en Cataluña es verdad que es la referencia, no, tiene razón, pero en algunos casos lo estamos superando. Es decir, por ejemplo, en el número de autónomos somos líder en España. Somos la comunidad autónoma con más autónomos. En Andalucía, que se le criticaba por muchas cosas, resulta que si a la gente le dejas funcionar, la sociedad responde muy por encima y se considera líder. En exportaciones estamos la segunda o la tercera, en muchos casos compitiendo con Cataluña. Si hablamos de creación de empresas, hemos superado a Cataluña en la creación de empresas. Es decir, al final tú te tienes que intentar medir con los que tienen una actividad económica que supera y nuestro objetivo es mirar hacia arriba y no hacia abajo. Y nosotros, el presidente afirma que creemos que nos hemos convertido en una locomotora de este país, que el cambio viene del sur, ¿no? Y creo que se está produciendo, e intentar apoyar, porque nosotros somos el 18% de España. Si nosotros funcionamos bien o muy bien, España va bien. Si nosotros no funcionamos, somos un lastre demasiado pesado para una comunidad, que es lo que le ha pasado a este país, que durante mucho tiempo de Andalucía solamente se hablaba de las listas por la parte de abajo, ¿no? de cerrar las listas del desempleo, tal, porque no funcionaba bien. Ser un motor, evidentemente, suma. Es decir, los autónomos que hacemos en Andalucía son españoles. El crecimiento económico que hacemos en Andalucía suma al PIB español. Cuadrar las cuentas o incluso mejorar las cuentas de lo que se nos exige permite que las cuentas nacionales estén un poquito mejor. O sea, que yo creo que ahí estamos. El caso es que al final también
tiene mucho que ver el tema impositivo, porque al final estas regiones que se están quedando atrás son las que tienen una mayor presión fiscal, ¿no? E incluso que se siga aumentando. Totalmente, sí. Si vemos Cataluña, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas con los impuestos más altos y, sin embargo, está perdiendo fuelle en este camino. Yo creo que la gente tiene que pagar impuestos y la gente asume que tenemos que pagar impuestos, es decir, para hacer esta sanidad, estas inversiones en educación, en dependencia, tienen que hacer. Pero yo pregunto, una empresa privada, cuando tiene una dificultad, cuando le aprieta el zapato, lo primero que hace es pensar en subirle el precio del producto al cliente, o lo primero que hace es una reflexión interna para ver los gastos que tiene, dónde puede ser más eficiente. Lo primero que haces es mirarte para adentro. Aquí en España, este gobierno central, que solamente se aplaude cuando sube impuestos, que es sorprendente también, ha creado una comisión para ver cómo pone más impuestos, en los que solamente participa el entorno de la universidad. No participan ni las comunidades autónomas, ni las entidades locales, ni siquiera el sector privado. Los expertos de Montero, que son elegidos por ella, sí, pero, se refiere. Y no tiene que haber comunidades autónomas, y no tiene que haber entidades locales, no tiene esa reflexión, y el sector privado no tiene nada que decir. No nos puede decir dónde hay oportunidades para captar. Sí, ahora sabemos que de manera tecnológica, con el teletrabajo podemos captar. ¿Tenemos que hacer un régimen atractivo para esa gente? Sabemos que México, Colombia están buscando un pie en Europa de entrada. No nos podemos convertir en España o en Andalucía en ese pie. No tenemos que hacer algo atractivo para ellos, para que quieran venir a este país. Es decir, no podemos aumentar nuestras bases imponibles. Ese es el camino que yo creo que nosotros tenemos que intentar afrontar en ese ámbito de, como bien decía, de la tributación. Y si tú ves que Portugal, de izquierda, Francia o Italia están bajando impuestos, que Alemania plantea, pues lo que no puedes no puedes pensar que el coche que va en sentido bueno es el tuyo y todos los demás coches van en sentido contrario. Pero claro, piensa una cosa, es que la persona que está en el gobierno de España hoy, el Ministerio de Hacienda, era la consejera de Hacienda en Andalucía, y fue la que hizo los mayores recortes en sanidad, la que acumuló miles de millones de euros en facturas en los cajones, la que no cumplía reglas fiscales, entonces la que creía que el déficit no había control, la que incrementó durante su mandato como consejera de Hacienda en 11.000 millones la deuda de Andalucía. Claro, es difícil pensar de esa manera que va a hacer algo distinto. Pues claro, van a llevar hacia España, están llevando a España hacia el mismo camino que tuvieron o que llevaron a Andalucía, ¿no? Y yo creo que no fue lo mejor. Existe otra forma de hacer las cosas, de autoexigirnos internamente, y nosotros lo que hemos hecho es autoexigirnos. Yo, como digo, nosotros le puedo decir que tenemos un ahorro de 40 millones de euros en el contrato de la luz, gracias a haber hecho bien las cosas. Tenemos un ahorro de más de 100 millones de euros en intereses del pago de la deuda, porque Standard & Poor's, por ejemplo, nos ha mantenido la calificación a Andalucía, cosa que no ha hecho, por ejemplo, con el Gobierno de España, que se la ha bajado, o con algunas otras comunidades autónomas. Nosotros el año pasado vimos una ventana de oportunidades de la Dirección General de Tesorería e hicimos una refinanciación de 3.500 millones de euros que nos permitió ahorrar, porque los intereses estaban a un tipo bajo. Es decir, hacer las cosas bien tiene premio, y tiene premio en ahorro. Nosotros tenemos 650 millones de sentencias ahora mismo que nos ha dejado el gobierno anterior todavía sin pagar y que están en los juzgados, y estamos intentando negociar con las partes para reducir esas cantidades, para poder pagarlas poco a poco. Es decir, la gestión que a algunos se sorprende y dice, pero es que eso es lo normal, ya, eso es lo normal, pero antes no pasaba. Sí, ha sido interesante la reflexión que ha hecho sobre funcionar como una empresa. Quizás las administraciones públicas deberían aplicarse la misma norma que se aplica a un ciudadano en su casa o una empresa a la hora de dirigirla o gestionarla. Y otra cosa interesante que también ha comentado es Andalucía como un destino atractivo para captar talento, inversión y demás. Ahora con el teletrabajo, pues estas fórmulas están en auge. No sé si se plantean potenciar. Tiene un clima favorable, un entorno espectacular la región, una fiscalidad muy buena, pues que van a apostar por ese modelo, por la atracción de talento a través del teletrabajo. La primera, lo de la administración. Yo soy funcionario, que lo digo para que quede claro. Creo que hablamos del PERTE del vehículo eléctrico. Yo le pregunto, cualquiera de los que nos está viendo o leyendo, lo más importante de este país era el vehículo eléctrico. Yo le pregunto, ¿no le parece más interesante haber hecho un PERTE sobre la administración? Es decir, esa gran transformación que requiere la administración. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Oiga, necesitamos personas en la sanidad, en la educación, en la atención en la dependencia, pero para muchos trámites administrativos la inteligencia artificial, el Big Data, el Data Analytics, en los RPAs, es decir, incorporar las nuevas tecnologías, como hacen cualquiera de ustedes, en el día a día permitirían una administración mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más controlada. Y los funcionarios, al fin y al cabo, somos gente que no somos muy innovadores quizás, somos más bien conservadores, pero sí que es cierto que somos responsables, somos gente que generalmente que hemos estudiado, que nos hemos preocupado, que somos disciplinados y que nos gusta hacer las cosas bien, con lo cual
la responsabilidad no es de los funcionarios, es de los dirigentes que tienen que potenciar ese cambio. Y estoy hablando de algo que puede sonar a ciencia ficción, pero que lo tenemos en la agencia tributaria, por ejemplo. Usted con el son móvil... muy tecnológicos, no escatiman en gastos en tecnología. ¿Y qué permite que usted pueda hacer su declaración de la renta con un clic en un móvil, que usted pueda presentar un recurso desde cualquier sitio? Es decir, que eso ya existe en la administración. Pues yo creo que en vez de hablar del PERTE del vehículo eléctrico y que resulta que no podemos comprar vehículos eléctricos porque ahí el estocaje está bloqueado, pues ¿por qué no hablamos del PERTE de la administración? ¿Por qué no utilizamos los recursos que nos da Europa para cambiar de verdad la administración, para eliminar esas duplicidades que existen en la administración estatal, autonómica, local? Ese es el gran PERTE. O sea, eso generaría mucho más dinero. Fíjese, la Unión Europea en su dictamen, la Comisión dijo que el dinero que va a mandar puede incrementar el PIB un 0,8%. Sin embargo, las reformas pueden incrementarlo un 10% el PIB. De hecho, si miramos lo que pasó en el año 2008-2009, que dicen, estamos saliendo de una manera diferente. No, mentira. El plan E fueron miles de millones de euros, igual que ahora. Miles. Y lo que se va a hacer ahora es prácticamente lo mismo. Ha oído que ahora dice el gobierno que quiere que de los Next Generation se gaste 1 millón de euros en edificios para violencia de género. Y dice, pero si ya están los edificios. Eso es un plan E, es hacer construir, ¿la acuerdan? ¿Cuántos edificios tenemos cerrados? Las rotondas. Las rotondas. Pues el plan E se está reproduciendo ahora. Luego hubo un plan que tuvo que sacar Montoro para pagar las facturas. Es decir, que hubo mucho dinero. Pero ¿cuándo se empezó a cambiar? Cuando Montoro dijo, páguense las facturas, y la gente empezó a ver la luz, empezó a ver que las administraciones iban a pagar. Y cuando metió una reforma dijo, páguese en 30 o 60 días. Y cuando hicimos una reforma laboral que permitió crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Y cuando hicimos una normativa del mercado único que permitió empezar a simplificar. Y ahí empezó realmente este país a cambiar y a girar lo que era una caída sin freno a un crecimiento. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la administración. Y en cuanto al destino, evidentemente, le voy a dar un dato. Andalucía venía perdiendo población año tras año. En el año 19 y en el año 20 hemos ganado 80.000 personas que han venido a Andalucía. 80.000 por esas oportunidades que se están planteando, con lo cual para nosotros es un referente de intentar ser lo más atractivos posibles, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la fiscalidad, también teniendo una sanidad pública, una educación pública y una atención de los servicios sociales que le permita que quiera venir a Andalucía, que sepa que lo tiene, pero que también va a tener una educación concertada y una educación privada, que también va a tener una oferta privada de la sanidad. Es decir, que nosotros abrimos a todo, nosotros cubrimos, lógicamente, la parte pública, que es la que corresponde al presupuesto, y la otra parte favorecemos que lleguen, para que haya competencia, para que haya servicios, para que todo el mundo pueda ser atendido. Entonces, 80.000 personas, perder población año tras año, a ganar en 2 años 80.000 personas. Y yo creo que cuando la gente decide venir a Andalucía libremente es porque ve que en Andalucía se están haciendo las cosas de otra manera. Por eso decíamos nosotros que el cambio viene del sur, ¿no? Porque por primera vez el sur se está convirtiendo en una de las locomotoras. No sé si la segunda, la tercera, la primera, depende del sector en el que estemos moviendo, pero lo que sí que tenemos claro es que ahora mismo Andalucía está entre las 3 primeras en los parámetros prácticamente que cojamos. ¿No le da miedo que les acusen de dumping fiscal? Todavía no se han dado cuenta que en Andalucía tienen los varones socialistas, que Andalucía tiene impuestos bajos, o ya el término se está convirtiendo, está tan maltratado que ya es hasta un honor que le acusen de dumping fiscal? Vamos, que nos acusen de bajar impuestos, pues al revés, lo tomamos como un halago, ¿no? Para empezar, el dumping es ilegal, con lo cual decir que lo que estamos haciendo en las comunidades es ilegal sería sorprendente, porque si fuera ilegal lo habrían recurrido. Lo que sí que hemos visto es que no nos pagasen el IVA sí que era ilegal. Lo hemos recurrido y se ha ganado en los tribunales. Eso sí que era legal, lo que hacía el gobierno de España, lo que hacían. Vamos. Entonces, que hay que pagar impuestos, si todo el mundo asume que hay que pagar impuestos, pero la gente lo que quiere saber es qué hacemos con su dinero. Las personas que hacen tanto esfuerzo quieren saber que su dinero está utilizado de la mejor manera posible para esto. Y en Andalucía la gente no se queja de pagar impuestos. O en Madrid, ¿por qué? Porque ven que luego van a la sanidad y tienen de las mejores sanidades públicas. Van a la educación y tienen de los mejores colegios. Es decir, yo creo que la gente lo que nos pide es eso. Y luego también es sorprendente que nos critiquen, y si usted ve nuestros impuestos, por ejemplo, dice, oiga, la tarifa del IRPF que usted ha dejado es muy baja, sí, la misma que Castilla-La Mancha. ¿Allí no es dumping? Ya. Dice, oiga, en sucesión... Están en el 9,5 en las rentas bajas, 22,5 al máximo. Bueno. Madrid ha anunciado medio puntito. 8,5, 20... Bueno, de momento está en 9, sí. Pero vamos, quiero decir que nosotros, por eso he dicho, 8,5. nosotros no somos la primera. Sí. No, además, no creo que, ni Madrid creo que está haciendo eso, no creo que esto sea una carrera a ver quién los pone más bajos, sino a ver quién puede, con sus gastos y sus ingresos, equilibrar y pedir menor esfuerzo. Pero todo tiene un equilibrio, es decir, no tiene. Pero me sorprende que cuando copiamos a Castilla-La Mancha, ahí no dicen que es dumping. Claro. Cuando hacemos en sucesiones y donaciones lo mismo que ha hecho Extremadura,
Aquí es de ricos y allí no. Y hemos hecho lo mismo que Extremadura. O cuando bajamos transmisiones patrimoniales, como lo tiene La Rioja, aquí es que beneficiamos a los ricos y allí no. Coherencia. Coherencia. Oiga, nosotros dijimos que íbamos a bajar los impuestos y los andaluces votaron a PP, a Ciudadanos y a Vox, que ahí coincidíamos, porque dijimos que íbamos a bajar los impuestos. Si no lo cumplimos, habríamos engañado a los votantes. ¿Por qué ahora las encuestas nos ponen mejor al centro derecha? Porque estamos cumpliendo lo que prometimos. Y es verdad que cuando uno tiene que hacer las cosas le puede entrar vértigo, pero si tú lo prometes, lo cumples. ¿Eso qué va a permitir? Que cuando los partidos hagamos el nuevo oferta para la nueva legislatura, la gente sabrá que lo que prometa Juanma Moreno lo va a cumplir, porque lo ha hecho. Y eso también vale mucho dinero. Y esa credibilidad cara al exterior de que si decimos que vamos a simplificar, simplificamos y hacemos un decreto de simplificación y que llegan los fondos europeos y hacemos un nuevo decreto de simplificación y que antes de finalizar el año tendremos un nuevo decreto de simplificación, hace que cuando Juanma Moreno dijo que cada vez que aprobemos una ley quitaremos otra y simplificaremos todo lo que podamos, lo está cumpliendo. Y eso hace que digas, oye, seguramente los andaluces no están de acuerdo en el 100% de las cosas que hacemos y posiblemente nos equivocamos, pero lo que tienen claro los andaluces es que lo que se promete se cumple y que solamente hay un interés, el interés general, que es los andaluces, por encima de todo. ¿Y qué mensajes reciben, consejero, desde Madrid? Mensajes cuando ustedes han utilizado una política fiscal parecida a la suya, no se enfadan porque haya competencia ni nada, ¿no? ¿Madrid, mensajes. la comunidad o el gobierno? Madrid comunidad. No, al revés, nosotros no. Fíjese, nosotros tenemos un grupo de trabajo que se lleva también a un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los consejeros de Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia, Andalucía y Ceuta, en el que compartimos, es al revés. Nosotros cada vez que vamos a hacer una medida intentamos compartir entre nosotros, oye, yo he hecho esto me ha funcionado, yo esto pensaba que iba a funcionar mejor, no ha funcionado tan bien como a lo mejor teníamos previsto, entonces nosotros compartimos y al revés. Madrid, igual que Galicia, ha bajado impuestos ahora anunciado, Castilla y León también ha anunciado bajada de impuestos, Murcia lo tiene. Es decir, yo creo que marcamos una línea que al final también es el reflejo de lo que cuando Pablo Casado sea presidente va a hacer en este país, que son muy previsibles, que es lo que se hizo en el año 96 y 2004 por el presidente Aznar, que es lo que hizo en el año 2012 a 2018 el presidente Rajoy cuando fue presidente y que es lo que viene haciendo Galicia o viene haciendo Madrid o viene haciendo Castilla y León. Es verdad que en Andalucía choca mucho porque durante 37 años ha sido todo lo contrario, cada vez que se ha tocado algo ha sido para subirlo. Nunca se planteaba de una manera decidida bajar los impuestos a todos los andaluces. Se manifestaban los contribuyentes por el impuesto de sucesiones, que eso fue algo... Es que se han hecho auténticos dramas con ese tema. Entonces, insólito. Por ser andaluz tenías que pagar más que por ser madrileño o por ser extremeño, yo creo que no tenía ningún sentido. Y eso tiene que reflejarse. Fíjese, nosotros gracias a esas políticas, lo que he contado, del año 2019 recaudamos 600 millones de euros más. 600 millones de euros más. Claro, y ya pasamos, consejero, a presupuestos. Una última cosa a nivel económico. Todo esto está muy bien, todas las medidas se están llevando a cabo y están teniendo resultados, pero hay un grupo de expertos elegidos por la ministra de Hacienda que está planeando, entre otras cosas, armonizar los impuestos autonómicos, o sea, quedarse con el poder de los impuestos cedidos del resto de comunidades autónomas para subir los impuestos. Armonizar, ese eufemismo, está muy bien, pero... Yo les pediría que no le compremos el término de armonizar, porque no es armonizar, es subir impuestos. Es que no han planteado hasta ahora una bajada de nada. Fíjese, cada vez que plantean o inventan un impuesto, no se recauda en algunos casos ni el 20% de lo que habían previsto. Algunos de esos impuestos, que ya lo dijimos, por ejemplo, el impuesto sobre las transacciones financieras, no solamente no recauda lo que se esperaba, sino que deslocaliza actividad. Porque si aquí me cobras un impuesto, me lo llevo a otro país en el que no me cobren ese impuesto. Entonces, no solamente estás perdiendo la recaudación que no está llegando, sino que además estás perdiendo puestos de trabajo y actividad económica en tu territorio. Es justo lo contrario de lo que cualquier país tiene que intentar entender. Entonces, cuando hablan de armonizar, el concepto de armonizar, si no fuera subir impuestos, vamos a creernos de verdad la posibilidad de armonizar como elemento en positivo. Le pregunto, ¿le parece bien que armonicemos para que hagamos un fondo común las comunidades autónomas para el tema sanitario o el tema educativo para cuando venga otra crisis que vendrá, que tengamos una reserva, por ejemplo? ¿Le parece bien que todo este problema que hemos tenido de transmisiones patrimoniales por la valoración de los inmuebles, que nos han tenido tantos años teniendo problemas, lo hubiesen arreglado a la primera? ¿Le parece bien que cuando hacemos el reparto del déficit no se quede el Gobierno de España y se rebaje un 25% y a las comunidades autónomas nos obligue a una reducción del déficit del 75%? ¿Por qué no armonizamos ese tipo de cosas? Porque le parece bien que cuando tengan que repartir, si en el año 20
ellos sufrieron toda la caída, se quedaron con todo el déficit en el año 22, como nosotros veníamos diciendo, que saben que en el año 22 es cuando nosotros recibimos los efectos del 20, es decir, ellos nos dan dinero a cuenta y cada 2 años liquidamos el resultado final. Es decir, sabíamos que lo que había pasado en el 20 nos iba a atacar en el 22. Eso significa que en Andalucía tengamos 2.317 millones de euros menos y 15.000 millones de euros menos en el conjunto de comunidad autónoma, que es lo mismo que pasó en el año 2008-2009. Entonces le dijimos, ministra, vamos a prever aquello, vamos a pensar ya en aquello. No ha querido. Y en el último momento, en julio, nos dice, señores, 15.000 millones de euros menos para ustedes. Pero hombre, ministra, pero si tú has dicho en el informe que ha mandado a Bruselas, le ha dicho que el gasto COVID, que lo ha dicho la AIREF, que se mantiene un 40%, es en sanidad y en educación. Lo ha dicho ella. Sanidad y educación es competencia de las comunidades autónomas. Tú te quedas con el máximo del déficit y a mí me dejas. Además, tú te quedas con el máximo del déficit que nunca cumples. Siempre te pasas. Te gastas. Yo no sé para qué se pone regla ella, si luego va a gastar lo que quiera. Si es que luego se gasta lo que da la gana. Sí. Claro, entonces no te pongas reglas. Ahora a mí sí. Y si nosotros hemos puesto en el presupuesto una partida que son 943 millones de euros de fondo COVID que esperamos que el Gobierno de España nos pague. Y usted me dirá, ¿y cómo ha hecho eso? Muy sencillo, porque es lo que ha dicho la AIREF. Es el 40% de nuestro gasto COVID. Ha dicho la AIREF que lo tengo consolidado y que ella no me quiere dar. No me quiere dar cuando lo asumo yo. Y ella ha reconocido que ese gasto está. Digo, yo estoy convencido que no lo va a dar. Si no nos lo da, gracias a que nosotros hicimos las cosas bien, en el año 20, que no agotamos el déficit, porque le dije, ministra, si yo agoto el déficit ahora, me habré hecho déficit ahora con este dinero a cuenta y con el definitivo. Habré hecho 2 veces deuda con el mismo dinero. O sea, es como si yo le presto y yo te he prestado, te lo gastas todo y más, sabes que luego me va a tener que devolver eso y lo que te has gastado de más. Es otra anotación. Sería la quiebra, ¿no? Eso no lo hace ninguna casa ni ninguna. Pues eso lo hizo ella. Entonces, nosotros en el año 20 no solamente no gastamos el 0,2 del déficit, sino que hicimos un poquito de superávit. Y en el año 21, que podíamos llegar hasta 1,1 de déficit, nosotros no solamente no llegamos, vamos a dejarlo un poquito por debajo. ¿Para qué? Para tener margen, no solo para el 22, sino también para el 23. Es que nosotros tenemos que pensar con un poco de perspectiva. Entonces, ese esfuerzo, imagínese eso, y el consejero de Hacienda, decirle a los consejeros, no gastes, guarda un poquito que luego, sí. Ahora te dicen los consejeros, joven Juan, menos mal que guardamos, menos mal que fuimos prudentes, menos mal que apretamos, porque ahora nos permite, si no, se hubiera tenido que hacer un ajuste en el presupuesto imposible de asumir. Y en este sentido, ahora mismo Andalucía está liderando esta revuelta, por así decirlo, o este consenso con distintas comunidades autónomas para intentar hacer una nueva financiación autonómica. Y lo primero que hacéis es sumar a la Comunidad Valenciana, que son los que más han estado peleando por la armonización fiscal, entre comillas. No, exactamente. Nosotros con Valencia nos juntamos en lo que nos queremos, en lo que somos en común, y ese sistema de financiación. Fíjense, FEDEA, que es la Fundación de Estudios Económicos, cifra que la comunidad peor financiada es Valencia. La segunda, Murcia. Y la tercera, Andalucía. Y eso es el bloque que hemos hecho para esta cuestión. Nosotros también decimos abiertamente, no sirve de nada, ni queremos en un momento dado que nos financien Andalucía correctamente y dejemos fuera Valencia y Murcia. Sería también tremendamente insolidario, es decir, si nos estamos quejando porque estamos infrafinanciados, lo que no vale, yo a ti te doy el dinero, tú cállate que estás bien, como hacen con otras comunidades, no voy a decir el nombre, y los demás que se pierdan. Creemos que eso no es hacer España, nosotros tenemos que creer en eso. Entonces, yo siempre he pensado que yo era el consejero que más suerte tenía de acompañar a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, porque la que hoy es ministra fue la consejera de Hacienda, que en el año 2017, y eso tiene que saberlo, consiguió un dictamen en el Parlamento, apoyado por todas las formaciones políticas, por el Partido Popular también, en el que en base a ese informe de FEDEA se decía que la financiación autonómica tenía que inyectar a Andalucía entre 800 y 900 millones de euros más. Decía también ella que a la financiación de las comunidades autónomas le hacía falta 16.000 millones de euros más. Y que de esos 16.000, a Andalucía había que darle 4.000. Y yo, claro, cuando vi que la ministra hablaba de esto, dije, joder, esto está hecho. O sea, nos va a llegar el dinero por fin a Andalucía para esto. 3 años y medio y no ha hecho ni un movimiento. Ese informe está ahí, es que lo dijo ella, es que lo peleó ella y lo exigía ella a Montoro cuando ella era la consejera. Y llega al gobierno de España y se olvida. Y dices, hombre, el primer año del 18, vale, no, es que en el 19 llevan 3 años y medio de gobierno, 3 años y medio y no ha hecho un solo movimiento. Y ahí nos critican, no, es que el Partido Popular no hizo. Falso. Mire, el anterior sistema de financiación, que era el 2002, se consiguió con el 93% de los votos del Parlamento, 93. El del 2009 de Zapatero con el 51, con Esquerra Republicana, los que hablan de armonizar.
Qué casualidad. O sea, Qué ironía, ¿no? los más independentistas hablan de armonizar. Llega un momento que dice uno... Centralismo ahora. Hay que intentar entender las cosas que son complicadas. Pero en ese sistema del 2009, es verdad que a los 5 años obligaba a una renovación, en el 2014. Y dice, oiga, pero entonces el Partido Popular no lo hizo, no, hizo algo más. Hizo el plan de pago a proveedores. Y el FLA. Salvó a las comunidades autónomas. Eso ha sido el mayor sistema de financiación que se ha hecho en este país. Eso lo hizo Montoro. Poner dinero para pagar a proveedores y el FLA para poder pagar a las comunidades autónomas y que no se hundiesen. En el caso de Andalucía, el sistema que estableció Montoro ahorró más de 7.800 millones de euros en intereses. Pero no se quedó ahí. En el año 2017, el presidente Rajoy, en la conferencia de presidentes, dijo: presidentes, ¿les parece que ahora que la economía se está recuperando y que tenemos más dinero es el momento de abrir la oportunidad? Porque ahora sí que hay dinero a repartir con las comunidades autónomas. Los presidentes dijeron que sí. Y automáticamente se creó un grupo de expertos, eso sí, participado por las comunidades autónomas, aportando expertos, para hacer ese análisis, que hizo un informe que, si no recuerdo mal, estuvo finalizado en julio o en agosto, sobre el tema de financiación. Ahí se empezaron las primeras negociaciones, finales del 17, primero del 18, se cortó un poco por la elaboración del presupuesto año 2018 y entró la moción de censura, con lo cual hay un documento sobre financiación autonómica, se trabajó con el pago a proveedores del FLA, se trabajó en el 17 y los que no han hecho nada en 3 años y medio ha sido el gobierno actual, los que son de las comunidades autónomas y los del municipalismo, y no hacen nada para ellos. Eso es lo que la gente tiene que saber, que una cosa es lo que predico y otra cosa es lo que hago con hechos. Y a la gente lo que le vale es lo que hacemos con hechos. ¿Cómo se consigue que una comunidad autónoma sea responsable fiscalmente, cuadre cuentas, no gaste más de lo que no se puede permitir y demás, con este tipo de iniciativas constantes de lluvia de dinero público a las regiones? Al final las más irresponsables son las que más dinero reciben del Estado. Usted que tiene una posición liberal en este sentido, ¿cómo se consigue, qué incentivos tiene un consejero de Hacienda o de cualquier región a no gastar de más el dinero de los ciudadanos? Responsabilidad. Es decir, nosotros no debemos gastar lo que no tenemos. Y todo no vale las cuentas públicas. Es decir, la gente en su casa no hace eso. Porque el que se gasta más de lo que tiene año tras año y supera sus parámetros, acaba teniendo un problema, pierde la casa, pierde el coche. Entonces la administración no es un pozo sin fondo. Es que esto ya lo hemos vivido. Es que en el año 2008-2009 ya nos decían que el déficit no pasaba nada y que la deuda ya se arreglaría. Es que es exactamente lo mismo que hizo Zapatero. Exactamente igual lo que están haciendo. Los resultados de Zapatero es que en el año 2010 y 2011 tuvo que hacer recortes a todo. Pensiones, empleados públicos, no pagar factura. Es que eso es a lo que, si no hacemos responsabilidad, o sea, que no es porque el consejero de Hacienda sea un loco de los números y le guste quedar bien, no, es por responsabilidad. Los que somos padres de familia sabemos que es más difícil decirle a un hijo que no que decirle que sí. Es mucho más fácil decirle que sí. Es mucho más difícil decirle a un consejero, guarda en el 20 que en el 22 vamos a tener problemas. Fíjese, le decía en el 20, guarda que en el 22 vamos a tener problemas. A 2 años vista. Nosotros ya estamos pensando si en el 24 o en el 25 sería el año, tal como está pidiendo Bruselas, en el que podríamos entrar en equilibrio presupuestario, es decir, no gastar más de lo que tenemos. Ese es nuestro análisis. Entonces, esos son los alicientes. Y luego, tenemos que ejecutar. Nosotros en nuestro presupuesto hay 5.899 millones de euros de fondos europeos. Por eso es tan importante tener presupuesto. Fíjese, nosotros hemos multiplicado por 2, casi por 3 en algunos casos, la ejecución de fondos europeos que nos dejó el gobierno anterior. Lo dejó tan mal que corre riesgo el no poderse ejecutar todos los fondos europeos. Por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo ahí. Pero Europa nos dice que eso sea para transformar, no para gastar dinero en construir más edificios. No para gastar, es decir, nos plantean, no, hacer guarderías públicas. Y alguien puede pensar, bueno, a lo mejor no está mal. Vamos a hacer un análisis de 3 datos. ¿Hoy nacen más niños o nacen menos niños? Nacen menos, ¿no? Por desgracia. Vale. Las escuelas que tenemos públicas y las concertadas, ¿están llenas o no están llenas porque no hay suficientes niños? No están llenas. Entonces, si yo creo escuelas públicas, estoy atacando directamente a los que están en el sector que van a tener que cerrar porque la gente va a ir a las públicas. Sí. Y como no hay niños, esas escuelas públicas muchas van a estar cerradas, con lo cual me habré gastado un dinero y me costará mantener. ¿Dónde está el negocio? O sea, ¿qué cabeza humana plantea eso que no sea de un punto de vista ideológico? ¿Qué cuentas públicas sostienen eso? Es lo que digo. ¿Usted ha visto algún análisis? Han prometido 250 euros para el alquiler. Es que eso ya lo hizo Zapatero, prometió 210 euros. Y no sirvió para abaratar. Es que ha prometido 400 euros para el bono cultural. Es que ya lo hicieron, prometieron 2.500 euros para los hijos y 400 euros para los que trabajaban. Algo así como, si me votas esto lo tendrás, ¿no?
Es que eso ya hemos vivido. ¿Esas fórmulas fueron útiles? No fueron útiles. Oiga, si cuando las cosas son útiles se hacen. Nosotros no nos hemos cargado todo lo que había en Andalucía. Había cosas que eran útiles, las que son útiles hay que mantenerlas y hay que mejorarlas. Pero esa filosofía ideológica que te lleva a hacer decisiones bajo ideología, sin números, tiene un mal camino y ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido en Andalucía, lo hemos vivido en el Gobierno de España y creo que eso es a lo que nos está abocando. ¿Dónde están esos 5.000 millones de euros que tenéis presupuestados en las cuentas de este año? Que ahora sí, si os parece, las desgranamos. ¿Ha llegado alguna partida, la totalidad? De lo que nos ha ¿Qué llegado el Gobierno saben de del España. dinero de Europa? Nosotros del dinero de Europa lo que sabemos es nosotros tenemos nuestros propios fondos europeos, es decir, hay un marco que es el general para la comunidad autónoma, que es el 14-20, que es el que digo que el gobierno socialista nos dejó muy mal, que nosotros llegamos en el 19, pero tenemos hasta el año 23 para poder ejecutar. Luego tenemos el nuevo marco 21-27, que a diferencia de lo que hicieron los anteriores, nosotros ya empezamos a ejecutar para ir poco a poco, y luego tenemos el RIAD, que sí que ha llegado, y de los Next Generation. Pero de los Next Generation, la gente tiene que saber que nosotros somos meros gestores administrativos de eso, porque es el Gobierno de España el que decide cómo, cuándo, dónde y a qué hora se abren las ventanillas y podemos ejecutar. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto les corresponden a vosotros? En el reparto, vamos a ver, ellos dijeron, ¿se acuerdan? El 55, que a mí me sorprendió que cuando Sánchez dijo el 55 todo el mundo aplaudió. Hacía un año había dicho el 50. Pues de los 70, sí, pero no ha llegado ni eso ni por asomo. De los 70.000 millones, ellos han dicho que van a repartir 24.500 más o menos. Han repartido unos 14.000 millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas. Y a Andalucía le corresponden unos 2.500, 2.600. Es verdad que esa cantidad todavía no ha llegado una parte, pero ha llegado da igual, pero si no se abren las ventanillas y no podemos ejecutar, claro, da igual tener el dinero que no. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es lo que ha dicho la AIREF, que de los 20 y tantos mil millones de euros que puso el Gobierno de España en sus cuentas, se han ejecutado 104 millones de euros. O sea, de 20 y tantos mil millones de euros, 104 millones de euros. Pensemos que si inyectamos ese dinero en la economía para proyectos transformadores, estamos transformando España, que es lo que nos ha dicho Europa. Europa nos ha dicho, no te dice recupérate y quédate como estabas, te dice transfórmate, evoluciona, que en el año 2019 la gente se le ha olvidado, que del 12 al 18 fue así. Y en el año 2019 la economía ya no iba así, ya iba así. ¿Vale? Entonces, eso te tiene que hacer una reflexión y decir, oye, algo tenemos que modernizar. Hemos ejecutado 104. Para que llegue el segundo tramo, antes del 31 de diciembre tiene que estar la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Y eso no parece que yo no veo un consenso grande en ese sentido. Es más, cuando plantean algo Europa le dicen, no, ese no es el cambio que yo te he pedido, porque Europa le ha llegado a decir, oye, tú el dinero te lo gastas los 70.000 millones en lo que tú consideres, pero las reformas las que me prometiste. Y si no hay reformas, no hay dinero. Si no hay reformas, no hay dinero, por lo que os he dicho, porque el dinero para Europa significa el crecimiento del PIB en un 0,8, las reformas un 10%. Entonces, ¿Europa qué quiere que haga este país? Reformas. Eso es lo que hay que ser valiente, pero claro, si las reformas lo que queremos es derogar todo lo que hay anterior bueno, que Europa ha dicho que era bueno, difícilmente vamos a llegar a esas reformas. Entonces, no es tanto un problema de dinero, es un problema de poder ejecutar. Y mientras no ejecutamos y mientras no invertimos, estamos poniendo en grave problemas a los empresarios, a los autónomos, o a la gente que de alguna manera tendría una posibilidad de trabajo, que mientras eso no se active, pues le hemos restado 23.000 millones de euros de oportunidad, de oportunidad para la gente. ¿Qué previsiones tienen de gasto y de recaudación en estas cuentas que están sobre la mesa y que están buscando apoyos? Apoyos. Nosotros el presupuesto que tenemos en este momento son 43.816 millones de euros, de los cuales, como decíamos, 5.899 millones de euros serían fondos europeos, más de 5.600 millones de euros serían inversiones, y nosotros en este ámbito cerraríamos con un déficit del 0,6%, que es el que tenemos autorizado, y es verdad que tenemos la partida esa COVID, pero que si no utilizaríamos los recursos hasta que el Estado nos financie como al resto de comunidades autónomas. También no le voy a engañar, en todos los presupuestos hemos quedado siempre por debajo de la exigencia que teníamos, es decir, siempre hemos cumplido mejor del margen que nos daban, porque creo que la eficiencia en el gasto público nos debe llevar a eso. Lo hicimos en el 19, lo hicimos en el 20, lo hicimos en el 21, y si nos dejan continuar con el presupuesto del 22, yo estoy convencido también que seremos capaces de dejarlo. Nosotros cuando hacemos la previsión de ingresos, lo que solemos hacer siempre es una previsión por debajo antes que por encima. Por si acaso, no como el gobierno, Claro, gobierno siempre al final se queda por debajo. Siempre se queda por debajo, pero fíjese una cosa, como en su casa, si nosotros decimos que repartimos con las consejerías una cantidad y en octubre o noviembre le podemos decir, oye, que hay más recursos, que si es necesario tenemos capacidad para hacer más operaciones, eso es fácil. Lo que es tremendamente complicado es decirle a un compañero consejero, oye, que donde te dijimos que tenías esto, tienes que recortar una cantidad porque los ingresos no están llegando. Eso sí que es un problema. Entonces es preferible siempre quedarte un poquito por debajo y tener luego la alegría
La hormiga y la cigarra, aquí esa es la teoría. Hormiga o cigarra, ¿dónde quieres estar? Pues nosotros queremos estar en ese camino del ahorro y del trabajo desde la disciplina presupuestaria. Eso para nosotros es fundamental. Entonces, en los ingresos, pues trabajamos bajo esa fórmula y hasta ahora no nos ha ido mal, porque hemos recaudado siempre más de lo que teníamos inicialmente previsto. ¿Y prevén recaudar más respecto al año anterior? Sí, claro, nuestra previsión de crecimiento es muy alta, es superior a un 20%, porque los números así lo vienen acompañando. Claro. ¿Y el gasto público? Y el gasto público tiene un incremento, sí, tiene un incremento del 9%, pero principalmente por esto. Prácticamente las partidas más importantes son la sanidad, que incrementamos en 1.128 millones, los 618 millones que incrementamos en educación y los 221 que incrementamos en materia de dependencia. Luego hay otra variable muy importante en Andalucía, que es el incremento retributivo de los funcionarios, ese 2%, en Andalucía tenemos casi 300.000, ¿sí? Eso puede representar aproximadamente unos 400 millones de euros. Entonces son ya prácticamente con las partidas que le he contado, esos 400 millones más algunos convenios o conciertos que tenemos, que también tenemos que aplicar la subida. Eso es lo que se lleva al presupuesto, no tiene más. Y sí que estamos pensando ya y trabajando, porque es nuestra obligación, qué está pasando con la inflación. A pesar de que la gente dice que se puede rebajar a final de año, lo que sabemos es que está subiendo la luz, está subiendo el transporte. Nuestra ministra de Economía lo dice, que, sí, no, sí, que será temporal y que no hay problema. Sí, ya, pero es que no aciertan casi ninguna de las veces que lo dicen. Entonces ya uno empieza a pensar más para adentro y hacer los análisis. Entonces nosotros en ese también estamos pensando qué pasa, porque la propia presidenta de Adif ha dicho la semana pasada que le va a pedir al gobierno un replanteamiento de la contratación porque se le van a quedar desiertos los contratos. Claro, porque es que la gente no puede ir a pérdidas. Y se han subido los costes del hierro, los costes del transporte. Eso significa unas limitaciones. Entonces, eso también tenemos que analizarlo como comunidad autónoma. Ya estamos en esa derivada de, oye, ¿qué puede pasar? ¿Qué sobrecostes de lo que inicialmente teníamos previsto? Porque claro, el presupuesto empezamos a hacerlo en junio y es que aquí en días te va cambiando la situación económica, por desgracia, a peor. Ojalá cambie mejor, pero por desgracia va cambiando a peor. Y eso hay que tenerlo analizado, porque a lo mejor algunas obras que tenemos previstas en X dinero hay que incrementarlas porque si no, claro, y hay que tenerlo. Eso es lo que es hacer las cuentas. Eso es la gestión, eso es lo que nos piden los andaluces. Usted de todas maneras se muestra optimista, como dijo el otro día, en que los presupuestos salgan adelante. Sin embargo, hay una oposición bastante fuerte de Vox, sí, que no quiere entrar para aprobar estos presupuestos porque exige una serie de condiciones. Luego el Partido Socialista tampoco parece que esté por la labor de aprobarlo, cuando Juanma Moreno dijo expresamente que son un sueño de cualquier socialista estos presupuestos. Sí, yo creo que es un sueño, como decía el presidente, de cualquiera. O sea, los socialistas también. Es decir, si yo le planteo a usted un presupuesto en el que previamente le hemos bajado los impuestos y que además a lo que es usted le ponemos más dinero en la sanidad, es decir, para que usted y su entorno, si tienen un problema de salud, esté bien atendido. Que le ponemos más dinero a la educación para que sus hijos puedan tener una mejor educación. Y le ponemos más dinero a la dependencia para que los más vulnerables estén más protegidos. ¿Quién puede votar en contra de eso? O sea, ¿qué es lo que no nos gusta? Ni a los más de derecha, ni a los más de izquierda. O sea, en este presupuesto que se ha eliminado cualquier planteamiento de otro tipo, ¿qué es lo que no te puede gustar? Ahora, si lo que es ideología porque quiero provocar que haya elecciones o lo que quiero provocar es hacer una tensión. Mire, nosotros con Vox hemos firmado acuerdos de presupuestos, hasta ahora creo que nadie puede discutir la voluntad de este gobierno, que tienen los acuerdos 101 puntos. Estamos realizando ya más del 90%, les dimos una remisión de la documentación de punto por punto. Es verdad que nos ha hecho el 100%, más del 90%. Los que no, hemos explicado por qué. ¿Por qué no se han podido cumplir o por qué están en tramitación? Le hemos dado todos los datos para que lo pueda. Entonces, a mí lo que me gustaría es que Vox, que tiene el mejor escenario posible ahora mismo, desde el punto de vista electoral, en Andalucía, igual que Ciudadanos, es decir, hacer las cosas bien, nos dan unos resultados muy buenos, porque de repente quiere virar hacia un planteamiento del que quiere estar en contra del Partido Popular. Yo no creo que eso los andaluces lo entiendan. Oiga, a nosotros no nos duele en prenda reconocer que parte de esto que hemos conseguido es con el apoyo PP Ciudadanos en el gobierno y de Vox como tercera formación, porque el gobierno se constituyó con el apoyo de los tres y muchas de las medidas que se han adoptado con el apoyo de los tres. Ahora de repente lo que hacemos es malo, eso cuesta de entender. Y con el Partido Socialista, oiga, nosotros hemos escuchado, vamos a por la quinta reunión, todas convocadas por nosotros, vamos a por la quinta. Usted ve eso aquí en Madrid, Sánchez ha llamado 5 veces a Casado, Sánchez le ha dado los presupuestos como nosotros hemos hecho, Sánchez le ha dado toda la información, a nosotros nos hicieron llegar un documento y de ese documento lo hemos contestado con 128 páginas, con luz y taquígrafos por nuestra parte hacia ellos. De las 67 medidas que hay aquí, 45 están incorporadas en el presupuesto. ¿Usted cree que usted ve eso mismo del gobierno central hacia la oposición en el gobierno de España? ¿Usted le parece, para una abstención, que no pedimos ni siquiera que voten a favor, cuando hemos puesto todo este dinero en sanidad, educación y políticas sociales,
¿Qué elemento hay para que alguien no nos quiera votar? Para que alguien no facilite que se produzca lo que es necesario. De verdad, este presupuesto es que no es del PP ni de Ciudadanos. Este presupuesto es lo mejor para Andalucía, porque si no tenemos presupuesto tenemos que prorrogar, lo que provoca automáticamente, y yo lo comparo con la vida doméstica. Usted está en una empresa como esta, con estabilidad, con seguridad, y tiene un contrato indefinido. Y usted ve la vida con perspectiva, si me puedo comprar un piso, o me puedo cambiar de piso, un apartamento, un coche, ¿qué voy a hacer con...? Y usted está en una emisora de radio, una emisora de televisión, o un periódico en el que no sabe, cada día dice que se va a cerrar, que si lo van a absorber, es decir, si va a haber elecciones, si lo van a absorber. Y además, usted su contrato se lo hacen mes a mes. No tiene el contrato indefinido. ¿Usted tiene perspectiva? ¿Usted se atrevería a comprar un coche? ¿Usted invertiría en una casa? ¿O usted intentaría llegar mes a mes? Tener un presupuesto prorrogado significa mes a mes tener esa capacidad. Es decir, nosotros tendríamos que hacer un presupuesto mes a mes. Si ya ejecutar fondos europeos es muy complicado, si ya nosotros hemos conseguido multiplicar por 2 o por 3 lo que hacía el gobierno anterior, y ahora de nuestra mejor gestión la tenemos que multiplicar por 3, si tenemos que hacer 9 o 10 veces lo que hacían los anteriores, si nosotros en vez de ayudar a las consejerías a que su foco sea en eso, su foco es mes a mes, consejero, me hace falta cuadrar esto, tengo que pagar esto, habilítame esto, evidentemente se va a perder un tiempo precioso, que es por lo que el presidente dice, oiga, si nos bloquean tanto, es que parece que ustedes lo único que están pensando es que quieren elecciones, cuando el presidente ha dicho que quiere agotar la legislatura. Cuando sería además un escenario muy favorable, según las últimas encuestas, para ustedes. O sea, es que alguien dice, oiga, el PSOE dice, no, es que el gobierno de Juanma Moreno quiere adelantar las elecciones, pero si es que las encuestas están fantásticamente bien. Si quisiésemos adelantar las elecciones, nos estaríamos reuniendo 5 veces con el Partido Socialista, otras tantas con Adelante, con el PSOE, con Vox. No estaríamos aguantando la crítica continua por la derecha y por la izquierda que aguantamos, y nosotros no contestamos. ¿Por qué? Porque digo, hombre, si tú quieres negociar y quieres llegar a un acuerdo, parece que la primera regla de la negociación, aunque otros no la cumplan, es no meterle el dedo en el ojo al vecino, ¿no? Claro. Intenta empatizar y llevarte bien. Pues a pesar de que a mí me critican, no me atacan, no sé qué, no oirán una crítica por nuestra parte, al revés. Todos son gestos para intentar llegar a acuerdos. A pesar de que dicen que ahora de repente el Partido Socialista dice, no, la previsión son que los 8.000 sanitarios que había, que si no los renuevan, no hay... Eso no está aquí. Eso no está aquí, eso es nuevo. Claro, cuando te contesto a esto que sí, entonces ahora pones nueva. A ver si es que el que no quiere negociar va a ser tú. Mire, de los sanitarios, en Andalucía hicimos una contratación en febrero o marzo con la cuarta ola de 19.500. La comunidad autónoma con más contrataciones en este país. La segunda, Cataluña, que está entre 14 y 15.000. Pero nosotros somos un 10-15% más de Cataluña de población, no esa diferencia. De los 19.500 vamos a renovar a 12.000. Que son todos los médicos y 2 de cada 3 enfermeros, y un poquito de estructura administrativa. Donde antes todo el esfuerzo era para la atención hospitalaria, la pasamos a la atención primaria. Además de esos 12.000, tienen que saber que en Andalucía, si se aprueban los presupuestos y los presupuestos entran en vigor, desde que se empezó la legislatura hasta que finalicemos, se habrán incorporado más de 7.000 sanitarios nuevos. 7.000. Vamos a convertir 10.073 puestos que antes eran eventuales. Es decir, no digo que sean nuevas plazas, estaría engañando, sino gente que trabajaba 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, a convertirlos en interinos para que trabajen todo el año. Y además hemos puesto 246 millones para refuerzos COVID. Es decir, 12.000 personas renovadas, 10.073 convertidas de eventuales a interinos, 7.000 personas más desde que llegamos nuevos en la sanidad pública, nuevos hospitales, nuevos centros de atención, obras, 443 millones, 1.128 millones nuevos para este presupuesto. De verdad, nos puede decir el Partido Socialista que hizo el mayor recorte en la sanidad, un 15%, cuando el resto de comunidades hicieron un 6%. Nos puede decir a nosotros que por 8.000, ese es el planteo. No, hombre, no, pero si usted no defendía la sanidad pública, si hemos tenido que venir nosotros a defender la sanidad pública, hombre. Sin embargo, además la extrema izquierda está empezando a agitar la calle. Claro, porque ¿Es posible porque hay un horizonte electoral? Porque piensan en el horizonte electoral. Pero fíjese, nosotros, los acuerdos que hemos llegado hasta la fecha ha sido todo con los sindicatos y con la patronal, por ejemplo. Nosotros cuando llegamos, las escuelas infantiles de 0 a 3 años llevaban 10 años congelado el concierto. Lo actualizamos. Ahora con las residencias de mayores, llevaban 7 años con el concierto congelado, con todos los incrementos. Porque claro, el Gobierno de España incrementa el salario mínimo interprofesional, pero ahora pagas tú. Yo invito, pero pagas tú. Vale, pues llevaban 7 años, se hemos actualizado. En la semana pasada aprobamos un decreto en el que significaba el incremento inicial, porque hay que subirlo más, del 2,6% desde el principio, desde el 1 de enero. Y como un fondo COVID, más de 50 millones de euros para residencias. Cuando nosotros llegamos a las universidades,
que dicen también, no, las universidades. Desde que hemos llegado nosotros, las universidades, su financiación se ha incrementado en más de 190 millones de euros. Además de los remanentes de tesorería que tenían sin poder utilizar, se les ha permitido utilizar más de 100 millones de euros. Quiero decir, cuando alguien ve esa foto, dice, oye, si es que esta gente no ha parado de activar sectores que habían tenido congelados, retenidos durante años, durante décadas. Entonces, ¿que quieren agitar la calle? Bueno, hay que respetar a todas las formaciones políticas lo que quieran hacer, pero cuando nosotros cada cosa que se nos pide la atendemos y la mejoramos, había una financiación que iba para los ayuntamientos, que era la Patrica, un dinero que se le manda, lo congelaron del año 12 al 18, estuvo congelado y desde que llegamos nosotros se ha activado y ahora nos piden que le pongamos 600 millones de euros más. Dice, pero sí, oiga, pero ¿cómo me puede...? O sea, póngase en nuestra tesitura, me pide 600 millones más para los ayuntamientos. Dice, pero si usted se lo congeló 6 años, ¿cómo puede pedirme a mí, ponerme como una condición que si no apoya los presupuestos, que le pongamos 600 millones? Cuando usted se lo congeló, es que, no sé, llamémoslo incoherencia por no decir otro adjetivo, ¿no? Pero como mínimo incoherencia. Pues sí, la verdad que lo tienen complicado por ese sentido, en llegar a un acuerdo con esta especie de chantajes o demás. No sé si en qué plazo se está trabajando. Nosotros el 24 de noviembre, o sea, hasta el 17-18 de noviembre tienen para presentar la enmienda a la totalidad. Ahora mismo todos los partidos han dicho que la van a presentar, tanto el Partido Socialista, Adelante Andalucía y Vox. También es sorprendente ver a Vox con el Partido Socialista, incluso con Podemos. Pero bueno, es libre cada uno ahí. Pero, y el día 24 es cuando se vota. Si ahí votan en contra de la enmienda a la totalidad, el presupuesto tendrá vida, y si los tres partidos, Vox, Adelante Andalucía y PSOE, se ponen de acuerdo y votan la enmienda a la totalidad, Andalucía no tendrá presupuesto y entonces el 1 de enero tendremos que prorrogar los presupuestos. Ese es el escenario que están poniendo, pero ellos tendrán que explicar a su vecino, al del kiosco, al que se cruzan por la calle, por qué le han restado 5.899 millones de fondos europeos de oportunidad, por qué le han restado 5.666 millones de euros de oportunidad en inversiones, por qué le han restado 1.111 personas que hubieran entrado en la sanidad, por qué le han restado a los docentes, por qué han restado en los docentes los 522 docentes en FP que iban a entrar. Es decir, ellos tendrán que explicar por qué han querido vetar a una comunidad que estaba trabajando bien. Y luego supongo que los ciudadanos. También aquí se produjo en su momento una pinza de Izquierda Unida y cuando luego fueron a elecciones los ciudadanos entendieron que ese cordón sanitario no había sido lo correcto y la formación que estaba y que lo sufrió consiguió mayoría absoluta. Con lo cual un aviso también a navegantes. ¿Y esto va a significar, si no salen adelante, que va a haber elecciones en primavera, como se estima, o incluso antes, final del invierno? El objetivo que ha marcado el presidente y que abiertamente ha dicho él, el vicepresidente, tanto Juanma Moreno como Juan Marín, ha sido agotar la legislatura. Nuestro compromiso es agotar la legislatura. También es cierto que en este escenario que yo les pongo, no es ya que se bloquee el presupuesto, que si se empiezan a bloquear las cosas, difícilmente vamos a poder trabajar y actuar. Y sin presupuestos, todo esto son límites y limitaciones. Entonces ahí evidentemente habrá un escenario que el presidente es el único que tiene la competencia y es el que lo tiene que valorar. Si me pregunta a día de hoy, el presidente, su firme objetivo es agotar la legislatura. Ahora, si se convierte esto en una situación insoportable, pero fíjense, parece sorprendente que el que las encuestas mejor le van, que podría tener la intención de convocar elecciones de manera interesada, que le podía favorecer. Que le podía favorecer. Mismo, ¿no? Oye, que tú no eres, es el que me insiste y me llama y me insiste. Juan, mano tendida, negociación hasta la extenuación, cedamos todo lo que podamos para conseguir tener presupuestos. Cuando alguien podía pensar justo lo contrario, y los que les podía ir peor son los que se dedican a bloquear los presupuestos, que saben que es el arma. Claro, lo que uno piensa es, oye, lo están bloqueando porque saben que este presupuesto es bueno para Andalucía y claro, esto va a significar que Andalucía vaya bien y que vaya mejor. Pero es que aquí estamos no para lo que me interesa a mí como partido político, estamos para lo que interesa a la gente y a las personas. Y este presupuesto le interesa a las personas, sin lugar a dudas. ¿No un interés también en sujetar un poco a Ciudadanos? No. Para que no termine de hundirse e intentar que haya una remontada. Ciudadanos, en este sentido, donde mejores resultados tiene el conjunto de España en las encuestas es en Andalucía. Es decir, hacer las cosas bien ha permitido que Ciudadanos, dentro de las dificultades que está pasando, tenga una respuesta más. En la última encuesta creo que le daba 7-8, que evidentemente frente a 21 es una caída muy grande, ¿no? Pero bueno, frente a otras situaciones que hemos visto, yo creo que mirar hacia Andalucía, lo que está haciendo el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tiene que ser un referente y además yo creo que nos estamos convirtiendo junto con la Comunidad de Madrid y alguna otra comunidad, ¿no? Lo que hace Galicia, Castilla y León, en que los españoles vean
que existe otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas, otra forma de llegar a acuerdos y de poner consenso encima de la mesa, y eso significa un cambio. Entonces, no se hace con la voluntad de llegar a octubre, noviembre, de que ayudar a Ciudadanos, sino es que había un compromiso, y es que las elecciones son para 4 años, salvo que se produzcan situaciones como la de Madrid, o se produzcan situaciones en las que te empiecen a bloquear todo, y entonces tú no puedas funcionar. Si eso se produce, tú lo que tampoco se merecen los andaluces es que los tengamos bloqueados durante 10 meses, porque nosotros queramos llegar a ese puesto. Es decir, los andaluces tienen que entender perfectamente, y nos lo van a exigir, que si esto se bloquea, van a ser los primeros que nos van a decir, oye, convoca elecciones, que demos la confianza que nosotros consideramos para que esta comunidad siga ese dinamismo del 19, 20, 21, que creo que a pesar de la pandemia, los datos son lo que decíamos, a Andalucía han venido 80.000 personas, en el 19 y en el 20, 80.000. Es decir, la gente ha elegido libremente querer venir a Andalucía, libremente. Esas no son estadísticas, son datos objetivos. Los andaluces quieren que siga viniendo gente y quieren que sus hijos sigan teniendo oportunidades de trabajo, quieren que sus hijos sigan teniendo oportunidades de inversión, quieren que sus hijos sigan pudiendo ser autónomos, y lo que no podemos hacer es bloquear esto. Y hablando de Madrid, y ya con esto sí que terminamos, en Madrid está habiendo un problema que no se ha visto en otras comunidades autónomas, como puede ser Galicia, Andalucía, Murcia, donde el presidente autonómico es el presidente del partido. Pero en Madrid está habiendo un problema para que la presidenta Ayuso sea la presidenta del partido en Madrid. ¿Cómo se ve esto desde Andalucía? Mire, nosotros, por ejemplo, entendemos que el partido lo que tiene es que las elecciones en el ámbito interno la deciden los afiliados y luego por derivada los compromisarios. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro congreso en unas semanas en Granada, y a Juanma Moreno lo elegirán los afiliados y los compromisarios, por ejemplo, pasó a Pablo Casado. Pero aún así, yo pasa que lo que creo que sin querer se le está dando demasiada importancia, cuando lo que realmente les importa a los madrileños es quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí lo que me importa es quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que Ayuso siga siendo la presidenta, porque cuando yo vengo a Madrid veo las cosas cada vez mejor. O vengo a la ciudad de Madrid y veo que Almeida hace cada vez las cosas mejor. Y lo que sí que sé es que si mañana hubiese elecciones, Casado, Ayuso y Almeida ganarían las elecciones. Eso es lo que vemos desde Andalucía, que nos anima a seguir en este proyecto que creemos que puede ser el que cambie este país. Que esas 3 personas mañana ganarían las elecciones en sus territorios, con lo cual están haciendo las cosas bien, y yo creo que eso es lo que realmente nos tiene que importar, quiénes son las personas que gobiernan y en qué posición estamos. Y si realmente, cuando alguien mira la esfera, yo veo a Madrid, o sea, lo hablábamos anteriormente, ¿no? Pero yo veo a Laschetti y es un consejero espectacular, es Messi, pero es que ves a Valeriano, que en paz descanse en Galicia, y era un fenómeno, y ves a Carlos en Castilla y León, o a Luis Alberto en Murcia, o aquí sí en Ceuta. Es decir, desde el punto de vista económico, que es lo que más conozco, y digo, joder, es que lo difícil es a quién eliges. O sea, cuando Casado sea presidente y tenga que elegir un ministro, ahí tiene una terna que, ojo a ver lo que coge, porque se va a dejar, esto es tener que elegir entre Messi, Cristiano, Mbappé, y dices, oye, es que son todos muy buenos, ¿y cuál cojo? Bueno, no te preocupes, tienes una ventaja, el que cojas va a ser muy bueno, ¿no? Pues yo creo que eso es otra de las variables que realmente le importa a la gente, ¿no? Que vean que somos un equipo, ¿no? Que luego hay unos procesos internos que pueden generar más o menos conflicto. Bueno, como todas las familias, yo creo que hay momentos de que estamos mejor, estamos peor, pero yo creo que lo que importa es que lo que sí que ve la gente es que hay equipo, y eso es lo que no puede fallarnos, ¿no? Que la gente vea que el objetivo común es uno, y es conseguir que este país vuelva a estar donde debe estar. Pues Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía, seguiremos muy pendientes de todo lo que pasa en su región, con el foco puesto, así que un placer que haya compartido este rato con nosotros, y Javier, lo mismo te digo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarnos, y siempre que quieran, pues aquí estaremos.